Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta noche, en este día de hoy. Y bendiga siempre su casa, su familia, su trabajo, todo lo que tenga, sea siempre bajo la bendición de nuestro Dios. Una vez más, les doy las gracias por su sintonía al escuchar Luminar TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, su pastor Jack Rovillar, para servirles. Ahora esta noche, amados hermanos, nuestro tema a desarrollar se titula Ajusta tu vida a la palabra. Y cuando se habla de un ajuste, se habla de una sincronización. ¿Sabe? Nosotros cuando queremos poner nuestros relojes a tiempo, los sincronizamos con la hora actual para que en el día no lleguemos a ninguna parte tarde o adelantado. Por eso que sincronizamos nuestra hora con la hora general, de manera que podamos hacer nuestras ocupaciones sin mayor inconveniencia. Pues de esta misma manera, amados hermanos, les invitamos a que en esta noche podamos sincronizar nuestra vida a la palabra de Dios. Porque es de vital importancia. Cuando yo digo de vital importancia, literalmente le estoy diciendo que es de vital importancia, porque nuestra vida depende de que nosotros nos sincronicemos con la palabra de Dios. Para darle inicio, amados hermanos, les voy a pedir que me acompañe en el libro de Juan. Vamos a leer el capítulo 5 y versículo 37 en adelante. Y lo hacemos con toda reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Como siempre, Señor, te pedimos que no sea nuestra humanidad tomando control de tu palabra, sino tu Espíritu Santo en nosotros, guiando, Señor, cada palabra, Padre Santo, que esta noche ha de ser enseñada, ha de ser, Señor, ministrada, para que las vidas, Señor, puedan sacar mayor provecho de cada una de la palabra, Padre. Porque la intención es que en esta noche, que nuestra vida se sincronice a tu palabra, se ajuste a tu palabra, Padre Santo, porque es de vital importancia. Ayúdanos, Señor, a no ser piedra de tropiezo, sino piedra de edificación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como hemos leído, amados hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña y nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida, que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren sincronizarse conmigo para que tengáis vida. Amados, el Señor no se equivocó en dejarnos su palabra. El Señor no se equivocó en llamar a hombres conforme a su propósito para que fuesen inspirados por el Espíritu Santo para escribir cada palabra que a nosotros en este día nos conviene grandemente. Porque en la palabra está la vida. La palabra no es una palabra muerta, no es una historia más contada, no es un hombre que tuvo una excelente inspiración para escribir una bella historia, sino es un Dios todopoderoso que al amarnos tanto inspiró a hombres a través de su Espíritu Santo para que pudieran escribir cada palabra para el provecho tuyo y el provecho mío.
para que tengamos vida, amados hermanos. Por lo tanto, al escuchar la palabra, y cada palabra que nosotros podamos escuchar, debemos de empezar a hacer los ajustes necesarios en nuestra vida para ir sincronizando nuestra vida de acuerdo a la palabra que Dios va enseñándonos, para que por medio de la palabra sean renovado nuestro entendimiento, sean renovado nuestra conciencia, sean renovado todo nuestro ser. Y le pareciera que estuviera diciendo que se haga un lavado de cerebro. Pues de eso se trata el arrepentimiento, de cambiar su mente, ajustándolo, sincronizándolo con la verdad, con la palabra de Dios. Es necesario entonces que dejemos que la palabra tenga efecto en nuestras vidas. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 23, dice: porque si alguno es oidor, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Quiere decir que es un hombre que haya escuchado la palabra de alguna forma, que ha escuchado la palabra, pero no se tomó el tiempo de ponerlo a práctica, no se llevó el tiempo de sincronizar su vida de acuerdo a la palabra. Entonces dice que es semejante a un hombre que al considerar su rostro en un espejo, se va y luego se olvida de cómo era. Porque así es, muchas veces nosotros escuchamos la palabra. Por ejemplo, un domingo nos reunimos y predicamos la palabra, el Señor trae un mensaje para que nuestra vida sea transformado, y a veces yo le he preguntado a algunos, ¿verdad?, ¿de qué fue lo que hablamos el domingo pasado? Y ni se acuerdan. Pues por eso la palabra no se equivoca al decir que el que se mira es como el que se mira al espejo y luego se va y después no se acuerda de cómo era, ¿verdad? Entonces nosotros, si en contrario nosotros nos sincronizamos con la palabra, ya no será una palabra oída, ya será una palabra puesta en práctica. Una palabra puesta en práctica, una palabra que venga a ser sincronizado con nuestra vida para hacer los ajustes necesarios, de manera que sea la palabra que sea transformando nuestras vidas, porque en la palabra está la vida real, la verdadera vida. Amén. Por lo tanto, si nosotros no estamos de acuerdo en sincronizar nuestra vida con la palabra, pues no podemos de ninguna forma llamar a Jesús Señor. No podemos decirle Señor. No podemos ni siquiera orar en su nombre. Porque si nosotros escuchamos la palabra y no somos hacedor de ella, pues entonces no estamos permitiendo que Jesús sea nuestro Señor. Porque debemos de acordarnos siempre, como dice el primer capítulo de Juan, ¿verdad?, que Él era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra se hizo carne. Y la palabra era Dios. Amén. Entonces, si nosotros entendemos que la palabra que Dios dejó plasmada en la Biblia, en la Santa Escritura, es para nuestra bendición, es para nuestro beneficio, pues deberemos de no solamente ser oidor de la palabra, sino de sincronizar nuestra vida, de ser hacedor de esta palabra, para que nuestra vida se vaya ajustando de acuerdo a lo que la palabra nos va enseñando, para que entonces podamos entrar en la plenitud de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante a un hombre que al sincronizar, estoy parafraseando un poquito para que vayamos entendiendo, porque el título de hoy se titula Sincronizar tu vida con la palabra. Dice que el que viene a mí y oye mis palabras y sincroniza su vida
os indicaré a qué es semejante. Semejante a un hombre que al sincronizar su casa, al ajustar su vida a la palabra, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y la roca es Cristo. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante, mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Por eso, amados hermanos, nuestra invitación en esta noche a través de este discipulado es que sincronicemos nuestras vidas en la palabra de Dios, para que cuando vengan los momentos de adversidad, los momentos difíciles, que nuestra casa no caiga, que no sea una casa fundada sobre tierra, sobre arena, sino que sea fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Hay que sincronizar nuestra vida, hay que hacer los ajustes necesarios para que nuestra vida sea una vida fortalecida. Amén. Una vida que esté centrado en lo que realmente en lo que realmente entre en el propósito de Dios. Porque muchos dirán, no, pero es simplemente una palabra. Eso fue y cualquier cosa que uno pueda decir. Y a veces una persona puede entender completamente lo que dice la palabra y para qué la palabra fue enviada, pero busca maneras y justificaciones y cosas, ¿no? Para no sujetarse a la palabra, para seguir siendo completamente independiente de Dios, vivir su vida, pero sin que Dios tenga que ver con su vida, y pensando que así pues va ganando. Cuando la persona piensa así, usualmente piensa que está obteniendo una libertad, cuando realmente no es así. Nadie es libre de nada. O se hace esclavo del pecado o se hace esclavo de Dios. Yo prefiero ser esclavo de Dios, porque su palabra al guiarme me lleva a la vida. El ser esclavo del pecado, pues vivo los engaños del mundo, vivo las mentiras de Satanás, que me hace creer que soy un hombre independiente, que no necesito a un Dios que tenga control de mi vida, y pues sin darse cuenta, otro está controlando la vida. Por lo tanto, no podemos engañar a Dios, aunque queremos aún pelear contra nuestra propia conciencia, porque nuestra subconsciencia siempre nos dice realmente lo que es verdad. Pero a veces le damos más a la mentira que se manifiesta en nuestra cabeza o a través de alguien para cambiar nuestro modo de pensar, para cambiar lo que en un momento impactó nuestra vida, nuestros corazones, y no hemos entendido que sí, esa era la verdad, y que, wow, ¿verdad? Y alumbró nuestro entendimiento, pero viene siempre alguien después que nuestro entendimiento sea alumbrado por la palabra para sembrarle una duda, una mentira, y decirle, no deje que eso te pase, porque aquel que cede a la manipulación de otra persona o de cualquier mentira, se está dejando robar la vida. Porque la palabra que llegó a tu corazón ese día es para que se hiciera un ajuste, para que pudieras sincronizar tu vida, tu vida a la palabra, y de manera que la palabra sea ahora rema en ti, o sea, vida en ti. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. ¿Y cómo podemos sembrar para el Espíritu? Pues a través de la palabra de Dios. Porque sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos la palabra, debemos de vivir conforme a esa palabra. Y cuando yo digo conforme a esa palabra, quiere decir teniendo una vida sincronizada a la palabra, hacer los ajustes, para que entonces no haya una diferencia entre lo que dice la palabra y lo que yo vivo. Y lo que yo vivo a lo que dice la palabra. Sincronizar, ajustar mi vida, porque en esa palabra que compartimos casi todos los días, gracias al Señor y gloria a su nombre, hay vida, hay vida. Más para en nuestros tiempos necesitamos sincronizar nuestra vida a la palabra, ajustar nuestra vida a la palabra. Entonces, Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Porque cuando venga el día del Señor, podremos gloriarnos de que no hemos hecho nada en vano, no hemos corrido en vano, ni no hemos trabajado en vano, sino que no hemos ocupado, ¿verdad? De que esa palabra, de que fuésemos asidos de la palabra y que nos mantuviéramos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Así el Señor quiere que nosotros resplandezcamos en medio de esa generación. Amados, permita siempre que la palabra sea el que te guíe. Y haz todo sin murmuración y contienda. Haz todo sin murmuraciones y sin contiendas. Y con una razón bien específica para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de esta generación. Amén. Aleluya. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que cada día nos edifica. Vámonos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y ahí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que no es una palabra muerta, es una palabra viva. Y no solamente es viva, sino es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vea, amados, siempre vamos a encontrar en una situación que la palabra nos va a confrontar. Porque la palabra lo escudriña todo, lo sabe todo. No es casualidad que a veces hacemos algo o acabamos de tener una conversación como te ha pasado ahora mismo o ayer en el día y hoy está escuchando eso. Sí, pero yo estaba hablando de eso ayer o yo estaba teniendo esa situación ayer, yo estaba teniendo esa discusión ayer y mira que ahora, porque la palabra lo escudriña todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la intención de la palabra es que nosotros al escucharlo podamos hacer los ajustes necesarios para entrar en sincronización con ella. Por lo tanto, amados hermanos, siempre que la palabra te confronta, siempre que la palabra llega a tus oídos, a tu corazón, no es para hacerte sentir mal, es para ayudarte a que tu vida pueda ser transformada. Amén. Entonces,
es más cortante que toda espada de dos filos y penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues no hay casualidad cuando la palabra te habla de algo que tú hiciste ayer, hoy, antes de ayer o hace un mes. No importa, la palabra está ahí para hacer los ajustes en tu vida, para que cuando tú la oyes puedas sincronizar tu vida con ella. Porque en la palabra está la vida. Y cuando nosotros nos sincronizamos con la palabra, nos sincronizamos con la vida. La vida que diseñó Dios, la vida que Dios preparó. Esta vida es la que Dios quiere que tú y yo vivamos. Entonces esa palabra no puedo de ninguna forma transversarla, no puedo cambiarla, no puedo interpretarla a mi manera. ¿Sabes qué? Aunque la palabra a mí me tiene que confrontar, yo tengo que dar la palabra como es, porque también como Dios me llamó para hacer lo que estoy haciendo, también a mí me conviene que yo hable la palabra como es, como Dios quiere que se diga, para que, siendo yo el que esté dando el discipulado, también yo pueda ser transformado por esta palabra. Primero la palabra choca aquí, después es enviado allá. Mientras voy sincronizando mi vida con la palabra, pues el Señor permite de que yo pueda también hablar para que la vida de otro pueda ser sincronizado y ajustado a través de la palabra. Amén. Entonces, segundo de Pedro dice, en el capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de privada interpretación, porque nunca la profecía fue atraída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres cuando hablaron, y cada cual que es un ministro del Señor, cuando habla, no habla por su propia cuenta, habla por una inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, la palabra no es una palabra de privada interpretación. Para interpretar esa palabra tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. En la sincronización del Espíritu Santo con la palabra, pues se expresa como Dios la envía. Amén. Por eso se necesita que el Espíritu Santo sea el que en nosotros interprete lo que él mismo inspiró a los hombres que pudiera escribir. Y los hombres que escribieron esa palabra es porque sus vidas habían sido sincronizadas por la palabra. Amén. Voy casi terminando. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Dice Lucas 11, 28, Jesús dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y no es que la guardan en una gaveta, no es que la guardan en un cofre fuerte, ni un lugar secreto. Es que la guardan en su corazón. Hacen una sincronización dentro de su vida con esa palabra, la retienen. Esa guardar es retener la palabra en nuestros corazones, sincronizando nuestra vida con ella, haciendo los ajustes. ¿Verdad? No se dice que somos bienaventurados cuando oímos la palabra y la guardamos. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús otra vez hablando y respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan
tendrá vida el hombre o vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Ciertamente el cuerpo necesita pan para poder fortalecerse, pero el espíritu necesita la palabra para fortalecerse, para ir edificándose, para ir ajustándose, sincronizándose. Amén. Amados, la palabra de Dios es vital, como yo lo dije en el principio. Hay que prestar atención a cada palabra. Dios nos habla todos los días. Dios quiere que nosotros establezcamos esa comunión con Él. Y si no sabemos cómo, pues empecemos primeramente por escuchar lo que dice la palabra de Dios, para que podamos tener un guía para poder entonces entrar en la voluntad de Dios, un guía para poder entrar en el propósito de Dios, entrar en un ajuste de nuestra vida de acuerdo a lo que la palabra nos enseñe todos los días. Porque sin dirección, amados hermanos, sin dirección, sin nada que nos guíe, no sabemos para dónde ir. Estando en este mundo hemos seguido toda clase de enseñanza, hemos seguido toda clase de ejemplo. Pero es tiempo de que ahora hagamos ajuste a la palabra para seguir el ejemplo de Dios a través de lo que enseña la palabra. Para que vayamos bien, para que seamos bienaventurados como lo acabamos de leer. Porque Dios quiere que tú y yo seamos bienaventurados, bendecidos, benditos. Y su palabra es capaz de hacer todas esas cosas en nosotros. Voy cerrando Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Apocalipsis 22, 7 dice: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo, sea justo todavía. Perdón, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Al decirle que nos quiere la palabra todavía, dando una oportunidad a los que todavía están entendiendo de que hay que hacer un ajuste, de hay que sincronizar su vida a la palabra de Dios, que lo pueda hacer para no quedarse injusto, sino que pueda ser justo y ir siendo más justo todavía, y siendo más santo todavía. Amados hermanos, les doy las gracias a cada uno por seguir este discipulado de día a día. Y el Señor viene hablando a nuestras vidas. Él viene hablando a nuestras vidas. Es necesario, como lo dice este tema esta noche, sincronice tu vida a la palabra. Porque el tiempo que queda es poco. No sabemos, el mañana es incierto, el día de hoy es cierto. El día de hoy estamos todavía con los ojos abiertos. Mañana es un día incierto. Entonces no deje para mañana lo que hoy puede hacer. Ajuste tu vida. Sincronice tu vida a la palabra de Dios. Amado Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que no caiga en tierra infértil, sino que produzca al 100 por uno en cada vida, en el nombre de Jesús.
Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté con cada uno en el nombre de Jesús. Disfruten de la serie de Jesús que viene a continuación. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos.